La historia de la humanidad suele contarse como una sucesión de avances: fuego, agricultura, ciencia, tecnología. Pero hay otra historia, una que rara vez se cuenta completa. Es la historia del dolor humano, de millones de personas que no eligieron luchar, pero aún así murieron. Las guerras no solo matan cuerpos, matan culturas, recuerdos, futuros que nunca existieron. Hoy vamos a recorrer algunas de las guerras más crueles de la historia, no para glorificarlas, no para justificar nada, sino para entender una verdad incómoda. La mayor amenaza para la humanidad siempre ha sido la propia humanidad. La Primera Guerra Mundial comenzó por alianzas automáticas y decisiones tomadas por personas que jamás pisaron un campo de batalla. Millones de jóvenes fueron enviados al frente con la promesa de una guerra corta y gloriosa. Nada de eso ocurrió. Murieron entre 16 y 20 millones de personas. Las trincheras se convirtieron en cárceles de barro, soldados atrapados durante meses, rodeados de cadáveres, ratas y enfermedades. El uso de gas venenoso provocaba una muerte lenta, agonizante, muchas veces sin heridas visibles. Lo más cruel no fue solo la violencia, fue la inutilidad. Batallas que duraban meses para ganar unos pocos metros, que luego se perdían otra vez. Históricamente, esta guerra es cruel porque demostró que el progreso tecnológico no va acompañado necesariamente de progreso moral. Millones murieron no porque fuera necesario, sino porque nadie supo cómo detenerlo. La Segunda Guerra Mundial no comenzó de un día para otro. Fue el resultado de humillación, crisis económica, resentimiento social y líderes que supieron convertir el miedo en odio. El Tratado de Versalles dejó a Alemania devastada. La Gran Depresión hizo que millones perdieran todo. En ese contexto, el nazismo ofreció una narrativa simple: alguien tenía la culpa. Lo que siguió fue una guerra total, una guerra donde no existían fronteras morales. Murieron entre 70 y 85 millones de personas, más de la mitad civiles. El Holocausto fue el punto más oscuro, campos de concentración diseñados para matar de forma eficiente, personas reducidas a números, trenes cargados de seres humanos que nunca regresaron. Pero la crueldad no terminó ahí. Ciudades enteras fueron bombardeadas deliberadamente. Y cuando la guerra parecía llegar a su fin, 2 bombas nucleares demostraron que la humanidad había creado un arma capaz de destruirse a sí misma. Aquí, el problema no fue perder la humanidad, fue demostrar de lo que somos capaces cuando la perdemos. El Imperio Mongol se expandió más rápido que cualquier otro imperio en la historia, y lo logró usando una herramienta clave: el miedo. Se estima que entre 30 y 40 millones de personas murieron durante sus conquistas. Cuando una ciudad resistía, no solo era derrotada, era borrada del mapa. Hombres, mujeres y niños eran asesinados para enviar un mensaje claro a los siguientes: rendirse o desaparecer. La crueldad no era un exceso, era una estrategia. Desde una mirada ética, estas guerras nos muestran cómo la violencia extrema puede ser relacionada cuando se convierte en una herramienta eficiente de control. Aquí, el terror no fue una consecuencia de la guerra, fue su idioma. Este conflicto comenzó como una disputa religiosa, pero terminó siendo una guerra sin causa clara ni final visible. Durante 30 años, Europa Central fue devastada. Murieron alrededor de 8 millones de personas. La mayoría no murió en batallas, sino de hambre, enfermedades y saqueos. Ejércitos mercenarios robaban todo a su paso, dejando pueblos enteros condenados a morir lentamente. En algunas regiones, hasta 1/3 de la población desapareció. Históricamente, esta guerra es cruel porque destruyó generaciones completas, sin ofrecer ninguna victoria real
a la población. No fue una guerra contra ejércitos, fue una guerra contra la vida cotidiana. La conquista de América es uno de los procesos más devastadores y, durante siglos, más silenciados de la historia. La llegada europea trajo violencia, esclavitud y enfermedades desconocidas para los pueblos originarios. Se estima que murieron entre 50 y 60 millones de indígenas. Imperios completos colapsaron, lenguas desaparecieron, culturas enteras fueron destruidas o forzadas a desaparecer. Desde un punto de vista ético, esta tragedia es cruel porque se basó en la idea de que ciertas vidas no valían lo mismo que otras. No fue una conquista de tierras, fue un exterminio de memorias. Durante más de una década, Europa vivió en guerra constante. Napoleón movilizó ejércitos gigantescos. Millones de jóvenes fueron reclutados a la fuerza y enviados a luchar lejos de casa. Murieron entre 4 y 6 millones de personas. La guerra se volvió rutina. Morir, una estadística. Desde una perspectiva ética, estas guerras son crueles porque normalizaron la idea de que el Estado puede disponer de la vida de sus ciudadanos. Vietnam fue uno de los conflictos más brutales del siglo XX. Murieron alrededor de 3 millones de personas, la mayoría civiles. El uso de napalm y agentes químicos no solo mató en el momento, sino que dejó secuelas que siguen afectando a generaciones actuales. Aldeas enteras fueron destruidas en nombre de una ideología global. Históricamente, esta guerra es cruel porque mostró que la superioridad tecnológica no impide la barbarie. La guerra terminó, pero el daño nunca se fue. China vivió décadas de conflicto interno, mientras su población sufría pobreza extrema. Se calcula que murieron alrededor de 20 millones de personas, muchas por hambrunas causadas por la guerra. La población civil quedó atrapada entre bandos, que priorizaban el poder por encima de la vida humana. Desde un punto de vista ético, esta guerra es cruel porque convirtió el sufrimiento civil en un daño aceptable. Cuando el poder se vuelve objetivo, la vida se vuelve prescindible. En solo 100 días, cerca de 800,000 personas fueron asesinadas. No fue una guerra tradicional, fue un estallido de odio cuidadosamente alimentado. Vecinos mataron a vecinos. Familias enteras fueron exterminadas con armas simples. El mundo sabía lo que estaba pasando y no actuó. Ruanda es uno de los mayores fracasos morales de la historia moderna. Todas estas guerras tienen algo en común. No ocurrieron porque la gente no supiera que estaba mal. Ocurrieron porque alguien decidió que ciertas vidas valían menos. La historia no está tan lejos como creemos. Las mismas ideas, los mismos odios, las mismas excusas siguen existiendo. Recordar estas guerras no es vivir en el pasado, es proteger el futuro. Porque cuando olvidamos lo que fuimos capaces de hacer, nos volvemos capaces de hacerlo otra vez. Si llegaste hasta aquí, no cierres este video sin preguntarte algo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Que mañana alguien llamará una tragedia. Mi nombre es Vector y conmigo será hasta la próxima.